Pues bueno, les voy a invitar a que nos pongamos de rodillas y vamos a orar por favor. Bendito Padre, que está en los cielos, sea alabado y glorificado su santo nombre en esta hora y por siempre. Queremos agradecer, Señor, tantas bendiciones que nos ha dado, Señor, durante toda esta semana, por el trabajo, por el techo, por el alimento. Gracias, Señor, porque hemos concluido una semana más en esta tierra y un sábado menos, Señor, para que usted regrese en gloria y majestad. Gracias, Señor, por tantas promesas que tiene para cada uno de nosotros. Te pedimos humildemente, Señor, que por favor perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados, que en este día hablemos sus palabras, Señor, y que seamos bendecidos por la palabra que viene de parte de usted, Señor, por medio del Espíritu Santo, en nuestro pastor, Señor, y que su Santo Espíritu, Señor, lo tome para que Él pueda dar esas palabras que necesitamos, Señor, palabras que sean, Señor, puestas en nuestro corazón, en nuestra mente, sean aceptadas y pongámoslas por obra, querido Padre. Querido Dios, en este momento le pedimos, Señor, por la espiritualidad de cada uno de nosotros, de esta iglesita, Señor. Le pedimos también por la obra misionera en Querétaro, Celaya, por cada una de nuestras familias, Señor, aquí representadas. Bendígales, cuídeles, Señor, a la hermana Levadita, a su familia, a la hermana Irmita, a su Chuy, a su esposito, a su hijito, Señor, que anda de viaje. Bendígalo, llévelo y tráigalo también. Hermano Rafael y a su familia también, a Dianita, a su familia. Bendiga por favor al pastor Villarreal, cuídele también, Señor, donde quiera que él vaya. Gracias, Señor, porque lo ha traído y porque permite que él siga, Señor, en todo el mundo predicando su santa palabra. Cuídelo mucho, Señor, bendígale, es un siervo fiel. Quédese con nosotros, en Jesús te lo pido. Amén. Pues vamos a tener este día tan hermoso la palabra de Dios dirigida también por nuestro hermano el pastor Nelson Villarreal, a quien le damos la cordial bienvenida, ¿verdad? Sea bienvenido, pastor Villarreal, y este es su tiempo. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Hermanos, me da gusto verles nuevamente. No sabía que iban a estar aquí, pero qué alegría de verles y Dios les bendiga. Feliz sábado a todos. Hermana Leobarda, que hemos estado estos días trabajando, también bendiciones. Y a todos, hermana Mari también. No veo al hermano Martín, a lo mejor por ahí va a llegar, ¿verdad? Esperamos que llegue. Pues estamos en un día maravilloso. Estos días han estado frescos aquí en Celaya y Querétaro, pero este día está soleado y está interesante, ¿no? Y qué bonito es alabar al Señor desde la mañana y poner nuestras vidas en armonía, en comunión con Él. Doy gracias al Señor porque la iglesia está viva aquí en Celaya y en Querétaro. Y obviamente es un remanente, pero si estamos firmes, el Señor está con nosotros. Cristo viene pronto, los acontecimientos nos hablan mucho de la cercanía de la segunda venida de Cristo. Así que cuanto más veamos las cosas que suceden en el planeta, cuanto veamos acontecimientos que son difíciles de entender, es porque Cristo está a las puertas. Y una de las cosas importantes que tenemos que considerar es de que no caigamos en la frialdad o en la indiferencia, puesto que también esa es otra de las señales del tiempo del fin. Mateo 24 habla que eso pasaría en el fin, que el amor de muchos se enfriaría, que habría indiferencia, que se perdería el amor natural, el amor fraternal. Que entre nosotros eso no suceda. Oremos unos por otros, estemos en comunión con el Señor
y seamos fieles porque Cristo viene pronto. Aquel en quien hemos creído pronto cumplirá su promesa y vendrá por su pueblo fiel. Esta mañana en la primera parte hemos de estudiar algo muy importante y después estaremos en el culto divino ya en el otro servicio. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Los que tengan su Biblia allí, la pueden abrir en Romanos el capítulo 12. Verso número 2. Romanos 12:12, aunque está ahí en la pantalla, vamos a darle lectura aquí con la Biblia, en la Biblia. Dice la palabra del Señor: y no os conforméis a este siglo, amén. Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Con este pensamiento de la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Vamos a arrodillarnos para poder iniciar nuestro estudio en esta hora. Eterno Padre y bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque con toda seguridad al invocar tu presencia tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia aquí en Celaya y Querétaro. Pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno durante las horas de este sábado, podamos disfrutar de tu presencia, de tu palabra, y nuestras vidas sean transformadas y elevadas hasta el trono de tu divina gracia. Señor, te pedimos que nos perdones si en algo te hemos ofendido, en algo hemos fallado, consciente o inconscientemente, perdónanos. Ayúdanos a permitir que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos, Señor, con toda humildad, que bendigas a cada familia aquí representada, que nos tomes en cuenta, Señor, el día de tu visitación para que estemos contigo en el reino de los cielos. Bendice a tu iglesia en todas partes del mundo, donde se estén reuniendo, en un salón, en un templo, en una casa, donde quiera tus hijos estén, si están en familia o solos, que tu presencia, Señor, les haga sentir la realidad de que tú estás con ellos, Señor. Bendice y ayuda a los enfermos, a los necesitados. Este día estamos orando por los enfermos y por los hijos y queremos ponerlos en tus manos, Señor. Lo que dicte cada corazón de cada necesidad, queremos que todo sea suplido conforme a tus riquezas en el nombre de Cristo Jesús. Los planes de esta iglesia, tú sabes que tenemos planes importantes para hacer una escuela misionera internacional aquí en Celaya y Querétaro. Queremos que todo esto lleve el sello de tu aprobación y que tus hijos que deseen venir a capacitarse vengan para que haya más obreros en tu viña. Esta iglesia que necesita obreros, Señor, sea bien coordinada, bien atendida y tu obra crezca y Cristo venga pronto. Bendice, Señor, las oraciones y peticiones y sobre todo las alabanzas y la adoración que tenemos solo para ti. Quédate, Señor, esta mañana en nuestro estudio y bendícenos y dirígenos y que todo sea para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido, hermano Martín. Dios le bendiga. Y a todos los hermanos que ya estamos aquí incluidos en este servicio, el Señor nos ayude y nos bendiga en todo momento. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor una vez más, como empezamos anoche. Y pues esperamos aprender y saber lo que está pasando en este tiempo en todos los aspectos. Hay muchas cosas que estudiar, pero vamos a estudiar una que es muy interesante.
cuyo tema es los usos y costumbres del fin del siglo. Los usos y costumbres del fin del siglo. Desde que el pecado entró a la tierra, lamentablemente, Satanás empezó a meterse a todas las culturas. A todas las culturas. Recordamos aquella cultura antidiluviana donde se desarrolló el conocimiento de manera extraordinaria a tal punto que dejaron a Dios, se apartaron de Él. ¿Conocen ustedes la historia de las costumbres que tenían los antidiluvianos? De tal manera que eran tan perversas, tan malas esas costumbres, que el Señor vetó y no se sabe muchos detalles acerca de los antidiluvianos. No se sabe. Recordamos la historia interesante acerca de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y especialmente de Cam, quien cometió el error con su padre, y de ahí se formó la cultura cananea, que fue enemiga del pueblo de Dios y fue una de las más perversas y paganas. Llegamos a los tiempos de Nimrod, donde la idea de la salvación y la garantía de la vida cambió. Y entonces ahora la garantía de la vida dependía de un hombre llamado Nimrod, ya no de Dios. Y entonces se estableció el primer monumento que estaba en contra del gobierno de Dios, el primer nuevo orden mundial del cual hemos hablado en algunas ocasiones. Y qué triste que Dios tuvo que bajar para confundir las lenguas. Y ahí nace el ocultismo, nace Babilonia con Babel. Nace el número 666, que era el número de la garantía, la adoración al sol. Y desde entonces Satanás, como vio que eso tuvo éxito, lo puso en toda cultura. Todas las culturas adoraban al sol. Y hemos llegado a los fines de los siglos. Y encontramos cosas importantes en los gobiernos, en las organizaciones, en las instituciones, que se deben cuidar las culturas y los usos y las costumbres. Y no estamos en contra acerca específicamente de ellos, sino específicamente de que los usos y las costumbres culturales fueron dañadas por el pecado y pervertidas por Satanás de tal manera que se olvidaran de Dios y que adoraran cualquier cosa de adorar. Y una de las cosas principales es la que estamos mencionando, la adoración al sol, que es lo que vamos a mencionar dentro de un momento. Y otras clases de adoraciones, adoraban el agua, la piedra, adoraban los árboles, adoraban la naturaleza, el viento, el fuego, adoraban a los animales. Y todas esas cosas están regresando de manera sutil para nuestros tiempos modernos. Hace algunos días estábamos escuchando acerca de el ofrecimiento de paz y seguridad. Y que para que eso se logre, ¿saben qué estaba ofreciendo uno de los mandatarios latinos en el continente? De que deben cuidarse los usos y las costumbres de los pueblos. Sin darse cuenta que muchos de los usos y las costumbres de los pueblos son paganas y satánicas, que tienen que ver con brujería, que tienen que ver con todo el satanismo y la rebelión contra Dios. Y cómo eso se ha ido mezclando de tal manera que ponen una imagen cristiana para poder seguir los usos y las costumbres de todos los países. En todos los países hay. Cuando lo que más se necesita es la verdad y los principios de la palabra de Dios. Amén. Es que se necesita recuperar y volver a nuestra identidad, los mandamientos de Dios. Por eso es importante estudiar esto. Ustedes y yo nos daremos cuenta de la importancia que tiene y de la urgencia que tiene entender en qué tiempo estamos y a dónde debemos ir, a dónde debemos volver. Romanos 12:2. La palabra del Señor nos dice allí: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. No os conforméis a ¿qué cosa? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa, hermano? No practicar las
Ajá, sí, exactamente. No practicarlas. No conformarnos significa que no nos estanquemos en lo que ha sido la tradición, en lo que ha sido de superstición, en todo lo que el mundo dice que es normal. Es que todo el mundo lo hace. Es que mis abuelos a mí así me enseñaron. Es que soy mexicano, es que soy salvadoreño, es que soy nicaragüense, es que soy argentino, es que soy europeo. No importa de dónde seamos, el cristianismo está sobre toda cultura. Amén. Sobre toda cultura. No tenemos que adaptar el cristianismo a nuestra cultura. No, nuestra vida tiene que adaptarse a la vida de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo más importante. Pero estamos en este mundo y no son tan fáciles las cosas. Es una lucha permanente y tenemos que entender que estamos en terreno enemigo. Pero en medio de ello el Señor nos dice que está con nosotros. Y en la oración del Señor Jesucristo en Juan 17 dice a su Padre acerca de los suyos: no ruego que los quites del mundo, sino ¿qué cosa? Que los apartes, que los guardes del mal. Así que nosotros tenemos que reformarnos. Por eso el Señor dejó reformas en la Biblia, y cada profeta que se levantaba después de una apostasía era para hacer una reforma, porque Dios viene por un pueblo que le es fiel a Él y que no hace alianzas con naciones paganas. No hace alianzas con naciones paganas. De la misma forma la iglesia de Cristo, esta iglesia adventista del séptimo día, no debe hacer alianzas con el mundo, ni con la política, ni con Roma, ni con nadie. Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento está en la palabra de Dios. Está precisamente allí en la palabra del Señor. Cristo está a las puertas y necesita ver el carácter de Él reflejado en su pueblo. Y tenemos que nosotros saber qué es lo que reflejamos de donde vivimos. Nosotros somos transformados, dice la sierva del Señor, por medio de la contemplación. Lo que más vemos, eso somos. Lo que más vemos, eso somos. Así que nosotros necesitamos estar más conectados, estar más de cerca con el Señor Jesús para ser semejantes a Él. Y lo que nosotros ya no podamos hacer, ¿saben qué? Él lo va a completar en su debido tiempo. Necesitamos como pueblo de Dios un reavivamiento y una reforma. ¿Qué es el reavivamiento? Otra vez despertar al espíritu de oración, al convencimiento del Espíritu Santo y también al estudio de la palabra de Dios y al servicio al cual el Señor nos ha llamado. Tenemos una misión como iglesia, que es reflejar el carácter de Cristo Jesús y presentarlo a todo el mundo. Por eso dice Apocalipsis 18 que la tierra será llena de su gloria. ¿De quién? Todo el pueblo remanente va a predicar de Cristo, pero teniendo a Cristo en el corazón. Pero ¿qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que ha llenado la mente estos años de muchos cristianos, de todo el mundo cristiano, no solamente adventistas, de todo el mundo cristiano? Por eso los mensajes que se dan en Apocalipsis 14 son muy valiosos, muy importantes. Es un mensaje de recordar nuestra identidad, nuestras raíces, saber que hay un creador, mensaje del primer ángel, saber que hay un juicio, saber que tenemos que ser reverentes. Se ha olvidado el mundo cristiano de la reverencia, de la solemnidad, de lo sagrado. Y hoy se ha mezclado lo sagrado con lo profano, y como ambas están unidas, la gente ya no distingue, y aunque está en plena idolatría y paganismo, piensa que está haciendo lo correcto para Dios. Por eso llega el mensaje del segundo ángel, que es: ha caído Babilonia. Y si eso es caído, la confusión, tenemos que salir de ella y denunciarla. Y el mensaje del tercer ángel es reafirmar de no pertenecer al sistema que controlará el planeta con la marca de la bestia, el sistema bestial, que es a donde ya se está entrando. Entonces, la palabra del Señor nos dice: renovaos
dice, reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento tiene que ser a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es buena y es perfecta, totalmente perfecta. Pero bueno, ¿qué costumbres son las que nos rodean? ¿Cuáles son las que nos afectan a nosotros y a varios países en el mundo? ¿En qué mes estamos? ¿Qué día es hoy? Ay, miren nada más. Y quizás analicemos cosas de las cuales salimos, ya no practicamos. Pero si ustedes quieren ver un mes difícil, desafiante, que trae confusión y tiene mucho de Babilonia, es el mes de diciembre. Es el mes de la tradición y la fiesta. Este mes, hermanos, ustedes saben, los colores, la fiesta, la luz y el ruido. ¿Cómo se origina una festividad pagana? Vamos a hablar acerca de cómo se procesa una festividad pagana. Primero se forma un hábito. Aquí está. Modo especial de conducirse adquirido por la repetición de los mismos actos. Usted le pregunta a cualquiera que por qué es católico, por qué adora a cierto santo. Es que mi abuelo así lo hacía, mis tatarabuelos así lo hacían, mis padres así me enseñaron. Y hay una serie de respuestas que formaron un hábito. Y por eso el paganismo tiene éxito. Es la repetición de los mismos actos. Segundo, ¿cómo se origina una festividad pagana? El hábito se convierte en una costumbre, práctica repetida que ha adquirido fuerza ya. Siglos. Hay tradiciones que llevan siglos. No está fácil quitarlas. Tercero, la costumbre se vuelve como tradición, que es transmisión de noticias, costumbres de generación en generación. Esto es la tradición, transmisión de noticias, de costumbres, de hábitos. Cuarto, se hace una festividad o fiesta para celebrar estos actos extraordinarios. Así que, en conclusión, ¿cómo se forma, cómo se origina una festividad pagana? De esta manera: hábitos, tradición, costumbre igual a fiesta pagana. Si tienen preguntas, háganlas. Pero esto es muy importante para poder entender cómo vive la gente en el tiempo del fin. Las fiestas cristianas o paganas, ¿cuáles son los propósitos de las fiestas paganas? Llegar a pervertir a la humanidad y que encaje en el sistema del paganismo y de las cosas ocultas. Satanás es el que ha hecho todo esto. Desde los tiempos ancestrales nosotros entendemos precisamente todo lo que Satanás ha puesto en cada cultura, hermanos. Lo que Satanás ha puesto en cada cultura. ¿Qué dice Marcos 7:7? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque en su tiempo también habían tradiciones y costumbres en el propio pueblo de Israel. Habían costumbres y tradiciones por más de 400 años. Los mismos rabinos pusieron costumbres que no estaban en la ley y los profetas. Y el Señor Jesús vino y enfrentó esto y tuvo problemas. Para poder enderezar este barco, el Señor Jesús tuvo muchos problemas. Enemigos Satanás y enemigos los que eran poseídos por él siempre lo refutaban. Pero el Señor Jesús tuvo que decir la verdad. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora yo tengo que decidir mi cristianismo. ¿Qué estoy siguiendo? ¿Mandamiento de hombre o mandamientos de Dios? Y el llamado que el Señor hace al final
Apocalipsis 18:4, si realmente le amamos a Él, porque el Señor Jesucristo claramente nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis partes de sus plagas. Este mundo está tan contaminado que es tan importante que aprendamos a salir de él y vivir en Cristo Jesús. Hermanos, ¿pero es difícil? Para mucha gente que ha pasado años de esta manera es difícil, pero para Dios no hay nada imposible, amén. No hay nada imposible. Mucha gente lucha por su nacionalismo en los deportes, en las fiestas, en las costumbres y se afianzan de corazón a decir que es que yo soy americano, es que yo soy mexicano, es que yo soy español. Realmente nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y nuestras costumbres que son principios deben ser de acuerdo a como el cielo es, porque vamos hacia allá, amén. México es un país lleno de cultura y tradiciones. Aquí todos somos mexicanos y entendemos bien eso, ¿verdad? Y de ahí salimos muchos, aún siendo cristianos adventistas, practicábamos ciertas cosas, no podemos negarlas. Pero México es un país lleno de cultura y tradiciones y no hay momento en el año más evidente que diciembre. Este es el año más caro, es el mes más caro del año. Es el que nos sale más caro, le sale más caro a la gente, ¿no? El país entero celebra el 12 de diciembre, es la primera celebración, ustedes saben bien eso. El 12 de diciembre hasta el 6 de enero no paran las fiestas, no paran. Y si ustedes van a Cholula, Puebla, ustedes saben, no sé si han ido a Cholula, Puebla, donde hay 365 templos hay fiesta todo el año. El día que vaya hay fiesta al santo patrono del año. Qué tremendo, hermanos, es todo eso. Pero estas son las fiestas, es el mes de más fiestas. Podemos hablar de cada mes en otra ocasión, pero hoy hablemos solamente de lo que sucede en este mes. Estamos entrando, y ustedes saben lo que está pasando el día de hoy en la política en México. Ustedes saben lo que está pasando hoy. ¿Cuántas cosas más no vendrán? Nosotros tenemos que aferrarnos al Señor. No podemos depender de nadie, sino solamente de Dios. El 12 de diciembre empiezan las fiestas más fuertes. Y ya la gente está empezando sus peregrinaciones desde hoy. En todas las partes donde se encuentre un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre de 1531, la mitología, porque no fue cierto, habla de un hombre llamado Juan Diego que tuvo la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac en México. Desde entonces se vio la posibilidad dentro de la conquista española de presentarles esta imagen para poder controlarlos, para poder conquistar y controlar. Y así ha vivido el país tristemente. Respetamos a aquellos que hacen esto, pero nos gustaría que también conozcan la verdad. Y conozcan que la historia revela todos los engaños que tienen los usos y costumbres y las tradiciones de este mes de diciembre. Imagínense ustedes este personaje, no sé si ustedes lo conocieron. El día que el abad de la Basílica de Guadalupe negó la existencia de Juan Diego. Eso fue, ¡pum!, una bomba tremenda. Hace algunos años, Guillermo Schulenberg, el pastor principal de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el abad más recordado de la Basílica de Guadalupe, entre otras cosas por su oposición a la canonización de Juan Diego, incluso por la negación, porque él tenía las pruebas de que no existió. El mismo pastor de la Basílica de Guadalupe descubrió que era una mentira esa historia y que fue para controlar la cultura. Más adelante encontramos otras historias. Antes de Schulenberg, obispo Eduardo Sánchez Camacho denunció en 1895 el fraude
el fraude guadalupano. Desde 1895 lo denunció. Y hay muchas informaciones en relación al mito guadalupano, símbolo de la eterna conquista. Muchos autores hablan acerca de esto. Y algunos historiadores contemporáneos hablan acerca de esto, pero lo hacen con mucho cuidado y miedo. Porque dicen, aunque no es cierto, el pueblo así lo cree y hay que ayudarle a que lo festeje, aunque no sea cierto. Miren qué mentalidad tan pobre, de que aunque no sea cierto, pero hay que ayudar al pueblo a que se distraiga, a que se festeje. Hermanos, Dios no es así. A Dios le gusta la verdad y que le adoremos a Él directamente, no con cosas inventadas. Y qué triste, hermanos, que el catolicismo, no solamente en México, en toda Latinoamérica, vive engañado. Hay un sacerdote, no tengo aquí el video, podemos buscarlo al ratito, donde le preguntan en un programa televisivo que si las imágenes hacen milagros y que si deben ser adoradas, y dijo que no está eso escrito en los cánones de los libros católicos, que no hacen milagros, el que hace milagros es Dios. Sin embargo, como la mayoría de la gente lo cree, pues hay que respetarlo, dice él. Eso es mentira, tenemos que hablar con la verdad, aunque duela. ¿Sí? Así que todo este sistema de adoración que empieza el 12 de diciembre, que es un movimiento de millones en México y en Latinoamérica, es falso. Los usos y costumbres están dominando a los pueblos, a las naciones, los gobiernos, pero lo interesante es que lo están usando mucho para negocio. Y bueno, después de ello, ustedes conocen bien qué pasa previo a la celebración de lo que se llama como Nochebuena, ¿no? Las famosas posadas. Las posadas navideñas es una tradición religiosa fuertemente enraizada en la religiosidad del pueblo. Se trata de una novena que nos prepara a la celebración de la Navidad. La famosa Navidad, que también vamos a hablar acerca de eso, ustedes ya lo saben, solamente es para recordarles. Pero todas las posadas son con villancicos, usan velas, están pidiendo que les den posada, como recordando cuando José y María estaban pidiendo, buscando un alojamiento. Las posadas se originaron en España, pero ahora se celebran mayormente en México. España ya las olvidó. Quiero decirles que España ya no hace nada de esto. Es obsoleto. Esa tradición es obsoleta, pero mexicanos sí, les gusta. Desde diciembre del 16 al 24, los mexicanos hacen la representación en las fiestas de lo que fue la peregrinación de José y María, en busca de un lugar para el nacimiento del niño Jesús. Las posadas son términos que le dan a los mexicanos a las fiestas navideñas. Es pura pachanga. Son puras fiestas, no tienen nada de religiosidad. Y entonces, eso prepara la famosa Nochebuena. Pero mucha gente no sabe que esa misma Nochebuena viene desde la Torre de Babel, Nimrod. Este es el origen pagano de la Navidad, que tiene que ver con la adoración al sol. Lo vamos a ver en detalles. Lo veremos en detalles. Jesús, el niño que no nació el 25 de diciembre. Pero la gente toda está abocada al niño Dios y que nació el 25 de diciembre. Y si vamos a la historia, esto no es cierto. Fue cosa del emperador Constantino el Grande, hace 1700 años, que actuando como lo haría un creativo publicitario de esta época, creyó conveniente hacer coincidir el nacimiento de Cristo con la fiesta pagana más multitudinaria y popular del Imperio Romano. ¿Cuál era? El Festival de la Saturnalia, que celebraba el nacimiento de un nuevo sol, de Tamuz.
Las Navidades del siglo XXI son aquellas bacanales romanas, o sea, lo que hacía hace 1700 Constantino que lo estableció, hoy mismo lo está haciendo todo el mundo cristiano. Y eso es romano, es pagano. La celebración más antigua, universal, siempre ha estado centrada en el solsticio de invierno, un término astronómico que se refiere a la posición del sol, días más largos y los días más cortos y el día más largo. A mediados de diciembre los días son muy cortos en el hemisferio norte y después del solsticio empiezan a alargarse de nuevo. En la antigüedad imaginaban que el sol se hacía viejo hasta morir y que después nacía un niño sol, que era el hijo de Nimrod, Tamuz. Eso lo hacían los paganos. En el antiguo imperio romano, la fiesta de solsticio era el acontecimiento social más importante del año. Era el más importante del año y se llamaba Festival de Saturnalia. Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura y de las cosechas. Miren nada más. El sol invencible, o llamado en latín sol invictis, era astro de los dioses favoritos. Era otro de los dioses favoritos, cuyo nacimiento se celebra, ¿qué día, hermanos? El 25 de diciembre. Miren qué interesante. Al final de la Saturnalia, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del sol, Natalis Solis Invictis, nacimiento del sol invencible, personificando en el dios Mitra. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, se convirtió en la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados. Después del 25 empezaba el festival de Sigilaria, dedicado sobre todo a hacer regalos a los niños, anillos, muñecos de terracota, sellos, tablas de escritura, dados, pequeños objetos, monedas y bolsas llenas de canicas. Hay muchos bajorrelieves y documentos que reflejan a los niños romanos jugando a las canicas durante la Saturnalia. Era una costumbre. No sé si alguien jugó canicas aquí. ¿Por qué las canicas? Porque representaban al sol. Y esos juegos vienen de los romanos. Y quizá algún momento de la vida los practicamos porque no sabíamos. No sabíamos. ¿Jugaron canica ustedes alguna vez? Y era bonito tener su botella de canicas y varias formas de juegos. Pero muchas veces, ¿por qué hacíamos eso? Porque los demás nos enseñaban, los grandes. Nos las regalaban. Son bonitas y tenían nombres, ¿verdad? Y tantas cosas. Y ¿saben una cosa? Ahora entendemos de dónde viene eso. Tiene relación con la Saturnalia y era para los niños. Y es que especialmente los niños juegan, aunque yo he visto grandes que todavía juegan. Dios no nos condena por lo que no sabíamos. Pero cuando tenemos conocimiento de las cosas, de dónde son, cómo vienen, tenemos que dejarlas de hacer. Tenemos que ya no practicarlas. ¿Sí? Durante estos días se decoraban las casas con plantas verdes. Se encendían velas para celebrar la vuelta de la luz y se colgaban figuras de árboles. Pero no metían árboles dentro de la casa. Los romanos no lo hacían. Solo adornaban los que estaban plantados en la tierra. La tradición del árbol de Navidad tiene sus orígenes en el siglo XVI. En el siglo XVI. Pero antiguamente no ponían árboles dentro, sino todo adornaban los de afuera y les ponían figuras, adornos a los árboles de afuera. Más adelante, en el siglo XVI, se empezó ya a comercializar con árboles adentro.
Hacia la época del emperador Constantino, primero 272 al 337, el cristianismo había avanzado muy poco. Fíjense bien, el cristianismo no era conocido, ni reconocido, ni era famoso. Y Roma era predominantemente pagana. Entonces el mitraísmo era la religión dominante. Y el cristianismo, ¿cómo era? Ilegal. Era ilegal. Pero Constantino cambió las cosas después de tener una visión antes de una batalla en el 312. Y se dedicó a favorecer al cristianismo sin dejar de rendir culto a los dioses paganos de Roma. Y tuvo una visión en el cielo de una cruz y se le dijo: con este signo vencerás. Y fue entonces que él tomó el cristianismo de estandarte para la política. Y se hizo aparentemente cristiano. Anoche hablamos acerca de eso un poquito. Aparentemente se hizo cristiano. En el 312 empezó él a favorecer el cristianismo, Constantino, porque antes de eso era ilegal el cristianismo. Y cuando lo empieza a favorecer, sin dejar de rendir culto a los dioses paganos, entonces ¿qué hizo? El paganismo invadió el cristianismo y entonces el cristianismo se levantó, se hizo popular y llegó a ser la religión del Estado. Uno de los dioses romanos más populares era el Deus Sol Invictus y los romanos lo adoraban un día a la semana. El Dei Solis, Sunday en inglés, día del sol. ¿Qué día es? El domingo. El domingo. Y esos decretos paganos, cristianos, ¿saben una cosa, hermanos? Siguen vigentes hasta el fin de los siglos. ¿Por qué? Porque Satanás tomó el estandarte del sol para poder contradecir al sol de justicia que es Cristo Jesús. Y Satanás, que está en contra de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y está en contra del sábado, el 4º mandamiento, ha querido contrarrestar y luchar contra ello hasta derribarlo, de tal manera que la gente adore todo menos a Dios. Y cuando alguien adora en domingo, está adorando al sol y a Satanás, la bestia, al dragón. Por eso tenemos un mensaje que se llama el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, también será castigado. Dice que pasará el suplicio del fuego. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios y a sus mandamientos. No importa las costumbres y tradiciones que hayan en nuestro país o en cualquier país, nosotros seguimos así dice Jehová. Renovaos. Dice allí: reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y nosotros tenemos que entender bien algo muy importante que destacar. Nuestro entendimiento es la palabra de Dios. Amén. Este es nuestro entendimiento, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros guardemos los 10 mandamientos, no 9. Y dice que no debemos de cambiar ni un mandamiento, Apocalipsis 22. Y dice que el día de adoración para Dios y su sello es el sábado, no es el domingo. El sábado es el sello de Dios y el domingo es la marca de la bestia. Creo que eso está claro. Aunque seamos repetitivos, es importante compartirlo para que mucha gente despierte y deje de adorar a Satanás a través de las bestias y los usos y costumbres del engaño, de la falsa adoración del sol, que es el domingo. ¿Por qué creen ustedes que el Papa Francisco está abogando por el Día de la Familia, Día del Culto, Día del Trabajador? Todo porque hay un convenio. Hace 1700 años se reafirmó el convenio pagano-cristiano, pero hace cerca de unos 4000 años se reforzó la adoración al sol en la Torre de Babel. Satanás es el autor de todos esos malos hábitos, usos y costumbres que nos
que nos alejan de la verdad. Y así vive el mundo. Qué difícil es salir de ello. Pero cuando nos colocamos en las manos de Dios y cuando nosotros de corazón queremos amarlo, entonces lo obedecemos. Entonces lo obedecemos. Hay tantas cosas. Esto solamente es una pequeña muestra, pero hay muchas costumbres y tradiciones que no son buenas y que el mundo las hace. Muchísimas hay. En otra ocasión podemos hablar de cada país, lo que tiene cada país en su cultura y lo que hacen, olvidándose precisamente de los principios divinos. Pero el más fuerte es el sol y es lo que confronta al final el verdadero día de adoración y el falso, el sábado y el domingo. Eso es lo que confronta al final. Constantino, que era sumo sacerdote en el culto al sol Invictus, decretó que ese día fuese también jornada de descanso y adoración para los cristianos. Él mismo lo decretó. Ahora, ¿por qué lo decretó? Porque se hizo cristiano. Se hizo cristiano. En el año 321, Constantino legalizó el cristianismo y declaró que el día del nacimiento del sol invencible, que se celebraba el 25 de diciembre, debía ser considerado como una nueva fiesta cristiana para celebrar el nacimiento ¿de quién? De Cristo. Miren cómo le dio la vuelta. 321 se legalizó el cristianismo y se declaró que el día del nacimiento del sol invencible, que era el 25 de diciembre, debía ser considerado como una nueva fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo. Y con estas tácticas no se alteraba el calendario romano y las tradiciones paganas se fueron adaptando al cristianismo. Se fueron adaptando. De tal manera que María llegó a ser Semiramis. ¿Sí? Cristo llegó a ser como uno de los dioses paganos. Pedro era Júpiter. Todos los dioses paganos los adaptaron a las personalidades cristianas. Y la gente no sabe que está adorando mal. En el año 350, el Papa Julio I reconoció oficialmente el 25 de diciembre como la fiesta de la Natividad. Como la fiesta de la Natividad. La Navidad llegó a Egipto hacia el año 432 y a Inglaterra al final del siglo VI y alcanzó a los países nórdicos a finales del siglo XVIII y llegó a nuestro país con la conquista. Qué terrible, así llegó. Los primeros estudiosos cristianos como el teólogo Orígenes, miren algo muy importante, 185 al 253, condenaban la celebración del nacimiento de Cristo como si fuese un faraón. ¿Por qué razón? Porque los únicos cumpleaños que se celebraban eran paganos y hay dos cumpleaños que se mencionan en la Biblia que se celebraban. ¿De quiénes? ¿Se acuerdan ustedes? Uno es Faraón y el otro, Herodes. Herodes. Y ahora se inserta el cumpleaños de Jesús, que es antibíblico. Decía que solo, esto lo decía Orígenes, un teólogo que estuvo en contra de lo que estaban haciendo Constantino. Decía que solo se festejaba el nacimiento de los pecadores y no de los santos. Fíjense bien, el nacimiento de los pecadores y no de los santos. ¿Qué pasa cuando alguien cumple años? Nosotros hacemos agradecimiento, no celebración. Agradecemos a Dios por ello. ¿Sí? Es bastante claro que Jesucristo, nuestro Señor, no nació en diciembre. Es ilógico que los pastores durmiesen con sus ovejas a la intemperie en diciembre, cuando las temperaturas en Judea caían hasta bajo cero y era época de lluvias. No cuadra ni siquiera la época, no cuadra. Y algo muy importante, entonces, ¿cuándo nació Jesús? ¿Alguien sabe la fecha? La Biblia no lo dice. Habla de una aproximación. Septiembre.
de acuerdo a la visitación que María hizo a Elizabeth, de lo cual pasaron, ya tenía 6 meses. Y entonces de allí algunos eruditos calculan y cae más o menos a finales de septiembre, pero no nos preocupa la fecha. No fuimos llamados para conocer fechas de nacimiento. Si el Señor hubiera querido, lo hubiera dado, pero ¿por qué no lo dio? Miren lo que dice la sierva del Señor, Elena G. de White, en el Hogar Cristiano, en la página 432, párrafo 2. Se dice que miren lo que dice ella. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. No hay seguridad. Y miren qué más dice ella. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como es esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Pero no era lo más importante. Lo más importante era el Salvador, la persona, que la fecha. Eso era lo más importante. Por lo tanto, dice la sierva de Dios, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue oculto con el más sabio de los propósitos. No sabemos cuándo es esa fecha del nacimiento de Cristo. En su sabiduría, sigue diciendo ella, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró luego, le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría, porque muchos ya veían a Moisés como si fuera Dios, porque era el intercesor. Por el mismo motivo Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo. O sea, la gente se iba a ir más por la fecha que por la persona, y eso es lo que pasa hoy. No hay fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, sin embargo le pusieron una fecha pagana. El enemigo es muy astuto. Y esa fecha ha sido tan mal usada que ustedes saben lo que pasa alrededor de estas épocas. Cuánta fiesta, cuánta distracción, cuánto gasto. ¿No se acuerdan de Jesús? ¿Se acuerdan de que tienen que hacer una gran fiesta y recibir muchos invitados? Que su comida tiene que ser buena, que tienen que haber suficientes botellas de licor. Es la época en cuanto más se vende licor. El mundo dedica a las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería. Elena G. de White, miren lo que dice ella. Lo dedica a la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Pero es privilegio de nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época, de esta generación. Es un privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. Una época degenerada. La fiesta es más grande que el pretexto, que el motivo. Y aún el motivo es vano, porque realmente no hay una fecha del nacimiento del Señor Jesús. Ahora, díganme ustedes, ¿dónde en la Biblia se menciona que tenemos que recordar el nacimiento de Jesús? ¿Dónde? No se menciona. Hay 2 momentos que sí se mencionan en la Biblia y que tienen que ser recordados. Mateo, Marcos, Lucas y 1 Corintios 11 lo mencionan. El Señor Jesucristo dijo
acerca de la cena del Señor. Y cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Hay dos momentos que la iglesia cristiana tiene que tener frescas y presentes. ¿Cuál? La muerte de Cristo y su segunda venida. Amén. ¿Sí? La muerte de Cristo. Esa sí tiene hora, día, mes y año exacto. Exacto. Aunque la segunda venida, nadie sabe el día y la hora, ni debemos colocar fechas, pero sí tenemos que tener la frescura de que Cristo viene. Y que su venida es inminente. Y que los acontecimientos que ya se están destacando en este tiempo, que son extraordinarios y que son muy importantes, denotan que ya está muy cerca la segunda venida de Cristo. Amén. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? El origen del árbol de Navidad, bien conocemos su historia, es totalmente pagano. El moderno árbol de Navidad se originó en Alemania, pero los germanos lo obtuvieron de los romanos, quienes lo obtuvieron de Babilonia y egipcios. La Biblia prohíbe poner árbol de Navidad, Deuteronomios 16, 21 y Jeremías 10, 2 al 4. Está totalmente prohibido. Todo esto representa la adoración al sol, a Tamuz, la torre de Babel, el árbol de hojas perennes, la estrella y las esferas que representan el sol y cabezas de aquellos que conquistaban como ofrenda para sus dios árbol. Apocalipsis 18:4 nos dice: oí otra voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Salid de ella, pueblo mío. El 25 de diciembre no nació Jesús, sino nació Tamuz. Así celebraba la Roma pagana el nacimiento del dios solar con orgías, borracheras e intercambio de regalos. Hermanos, en este mundo vivimos, en este tiempo estamos viviendo. Y este mes es tan desafiante. Qué lindo sería que ya no estuviéramos en la ciudad para ver tanto paganismo, tanta tradición y tanto pecado que se hace aún en el nombre del nacimiento de Cristo. Gracias, muy amable. Gracias. Qué terribles cosas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? Pueden comentar, esto es abierto, no es un sermón, pero así vive el mundo. Cuando las tareas en el campo se terminaban, hablando de la Saturnalia famosa, y llegaba la noche más larga, los romanos se relajaban, colocaban la toga en el armario y se vestían de forma informal y se olvidaban por unos días de las reglas que les oprimían durante el resto del año. Toda Roma se volvía loca durante las fiestas. La multitud se dejaba llevar por los placeres. Los romanos salían a la calle a bailar, a cantar con guirnaldas en el pelo, portando velas encendidas en largas procesiones. La Saturnalia era una ocasión para visitar a los amigos y parientes e intercambiar regalos, lo que se hace hoy. Lo tradicional era regalar fruta, nueces, velas de cera de abeja, pequeñas figuritas hechas de terracota. Se cerraban las escuelas, los tribunales, las tiendas, se paraban las guerras, se liberaba a los esclavos y los romanos cometían todo tipo de excesos con la bebida y la comida. Era la época de crímenes también. Hoy es la época de mayores accidentes, de mayores crímenes,
tradiciones y supersticiones. Hasta se usan colores para augurios, brujería, rojo, amarillo, verde, blanco, como augurios y también supersticiones, percherías, y eso es brujería. Vayan ustedes a las tiendas, ya está en la ropa de los colores, hasta la interior. ¿Ustedes saben eso? Como supercherías, brujería, sortilegio se llama, que usan objetos y colores para embrujar a la gente. Así vive el mundo, hermanos. Esa era la fiesta de la libertad y la desinhibición. Y se organizaban juegos bacanales, bailes, máscaras y espectáculos desenfrenados que estaban prohibidos el resto del año. Los cristianos utilizaban el término Saturnalia cuando querían decir orgías. Y la fiesta continúa. ¿Por qué el mundo celebra el Año Nuevo? El 1 de enero, ¿qué significa? ¿Cuándo fue instituido? ¿Quién lo impuso? ¿Por qué es pagano? El Año Nuevo romano, oculto al dios Jano. ¿Quién era Jano? Considerado por los romanos el dios de las puertas, de los comienzos, el que cerraba las puertas del cielo y las abría. El dios de los comienzos. Ahí está. Dios de los portales, los comienzos o los finales, como si mirara al año que se va o al año que viene. Sus características generales. Gran antigüedad, sin equivalentes griegos, único Dios dual, es el Dios de la dualidad, protector de los cambios, inicios y puertas, guardián del cielo y de la armonía cósmica. Todo es pagano. Y entonces alguien dirá, pues qué aburrido ese cristianismo. Si no hay ruido, si no hay luces, entonces ¿qué hay? Nuestra paz es Cristo Jesús. Nuestra felicidad es ganar almas para Cristo. Y nuestro gozo es que Cristo venga pronto. Y es servir, a eso fuimos llamados. Pero el mundo ha diseñado la alegría como algarabía, como festejo, como alteración, inhibición y liberación. Se le fue consagrado el 1 año romano, de allí viene el nombre Janari, y en inglés es Januar, en alemán ambos significan enero. Pero hay una gran confusión aquí. Los romanos creían que era el Dios que cuidaba las puertas del cielo, por eso se le pintaba sosteniendo en su mano una gran llave con la que puede cerrar las puertas del viejo año y abrir las puertas del nuevo año. Julio César fue el que confeccionó el calendario juliano, dándole culto al dios Jano. Pero hay un grave error ahí, porque octubre es 8, noviembre es 9, diciembre es 10, ni siquiera es 12. Están equivocados en su calendario. Las personas que se sientan a celebrar lo de un nuevo año falso, en realidad están celebrando a un Dios pagano de dos caras. Porque se celebraba con ruido. ¿Por qué se celebraba con ruido y fuego? Porque en el paganismo se hacía así para ahuyentar malos espíritus y llamar a los buenos espíritus. ¿Por qué hay cohetes y luces y ruidos y bombas? Todo tiene una explicación. Para ahuyentar a los malos espíritus y llamar a los buenos. Época de muchos crímenes, asesinatos y accidentes. Todo aquel que dice ser cristiano debe alejarse de toda práctica pagana. Colosenses 2:8, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, mirad que no os engañen. Y Apocalipsis 18:4 ya lo leímos, salid de ella, pueblo mío. Enero no es mes primero verdadero. Véase septiembre séptimo, octubre octavo, noviembre noveno, diciembre décimo. Así que enero es 11.
Por esa razón, feliz falsedad y próspero engaño nuevo. Porque esto sí es cierto. Feliz falsedad y próspero engaño nuevo. Además, en el año nuevo verdadero empieza en marzo, en primavera, donde es la Pascua según la Biblia, la palabra del Creador, Éxodo 12. Pero el calendario juliano pagano del emperador Julio César y del Papa romano Gregoriano cambiaron los tiempos y la ley verdadera, Daniel 7:25, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y lo hicieron. Pero el calendario juliano, el emperador, cambiaron los tiempos y la ley, Daniel 7:25, no a la ley del humanismo. Y luego la última, ya casi la última fiesta, los tres reyes malos. Malhechor, Garcar y va a saltar. Son los tres reyes malos. Y luego para festejarlo se hace con una rosca pagana romana. Los romanos comían panes redondos hechos con miel, dátil y higos para celebrar al dios Saturno durante la Saturnalia. Y aquí, según ellos, fue los 8 días la circuncisión del niño Jesús, y por eso lleva un muñequito adentro. Y al que le toque el muñequito le tocan los tamales el 2 de febrero, el día de la Candelaria. ¿Cuántas cosas? Miren cómo está envuelto esto, que ni se nos olvidan esos eventos que son paganos. Y cómo hay una comercialización tremenda en estos días. Qué terribles cosas. La verdad del fin de año y año nuevo es un ritual pagano de fin de año, porque las tradiciones y costumbres de los pueblos son ¿qué cosa? Vanidad, Jeremías 10. Las tradiciones y costumbres de los pueblos son vanidad. No te deseo feliz Navidad de Año Nuevo. Si lo hiciera, te estaría deseando que disfrutes de una fiesta pagana y que participes dándole culto a los demonios, aunque no lo creas. Dice Levíticos 22 y 23, guardad pues todos mis estatutos, dijo el Señor, y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve, ¿por qué cosa? Por abominación. Nunca Dios quiso que su pueblo se pegara a las costumbres de los paganos en el pasado, ni hoy tampoco. No quiere que su iglesia se una a esas costumbres paganas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos una fiesta a la cual iremos, las bodas del Cordero. Amén. Esa fiesta es universal, es de Dios y es de triunfo y victoria en Cristo Jesús. Allí sí debemos de prepararnos. Esta es lo más importante. Esta es la más importante. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas son de Dios. Amén. Hermanos, para poder participar de esa cena maravillosa, eterna con Cristo Jesús, tenemos que salir de todas las costumbres, tradiciones, paganismo, modernismo y toda serie de engaño que hoy está envolviendo al planeta, está destruyendo la fe, mezclándola, está desgastando económicamente al mundo. Pocos son los que se llevan el dinero este fin de año. Todo el mundo queda gastado. Y por eso cuando dicen, qué difícil es la cuesta de enero, dicen.
¿Por qué? Porque todo mundo gastó en el mes de diciembre. Y hermanos, todo esto promueve a Satanás. Usted está en el mes de septiembre, estuve en un país, en Canadá, por ejemplo, en el mes de septiembre, ya estaban promoviendo las fiestas de este año, de este mes. Ya estaba la promoción, estuve en Ecuador, ya estaban promoviendo también. Halloween y Navidad, ya estaban, ya no esperan que llegue la fecha, ya desde 3, 4 meses antes van preparando al mundo para sus gastos y para sus despilfarros y de esas fiestas paganas. Hermanos, solamente queremos recordarles, el Rey viene pronto, el Rey viene, prepárate. Nuestra fiesta es Cristo Jesús en su venida, las bodas del Cordero. Nosotros tenemos que apartarnos de toda especie del mal. Este mes es peligroso, es desafiante, pero Cristo viene pronto y viene por aquellos que se apartan de todos los usos y costumbres que están menospreciando la ley de Dios y su santo sábado. Oremos y pidamos al Señor que nos haga firmes y fieles y que podamos sobreponernos a todo lo que el mundo nos envuelve. La Biblia, la palabra del Señor y el espíritu de profecía son claros en relación a lo que como cristianos tenemos que prepararnos. Ir con Cristo Jesús por la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude y ayudemos a otros para que bajo nuestro testimonio y nuestra fe y nuestra alegría podamos decirle al mundo, podamos decirle a todos que hay una verdadera felicidad y esa se encuentra en Dios y en la obediencia a sus mandamientos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantar un himno, hermano. Lo ponemos ahí. Cantamos el 172, el Rey que viene es el que está. Himno 172.
cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Cristo viene pronto. Y cuanto más se acerque su venida y el fin del mundo, habrá más confusión en el planeta. Estas fiestas no se van a acabar. Vienen más, porque los gobiernos y las organizaciones están respaldando los usos y costumbres y están menospreciando la Biblia y la ley de Dios. Por tanto, para eso hemos sido llamados, hermanos, para poder defender la verdad, hermano. Sí, inclusive les comenté ya en una ocasión que el año pasado, por estas fechas de diciembre, el encargado de este distrito festejaron el Día de Acción de Gracias, pero puso un nacimiento en la iglesia. Y cuando terminó, dijo que los sobres que se repartieron se pasaran a depositar en el pesebre donde Cristo había nacido. Qué bárbaro. Cada día el mundo cristiano ha ido más lejos, se ha secularizado y eso pasa en la corporación adventista. Nada más dense cuenta el material infantil en los departamentos de niños, en los laboratorios infantiles que se hace cada trimestre. Desde hace 3 meses se estaba promoviendo las fiestas de hoy a los niños y hacen los nacimientos, hacen villancicos, ponen árboles de Navidad que son paganos y usan como pretexto a la sierva de Dios Elena G. de White, cuando ella nunca promovió la fiesta, nunca la promovió. Solamente dijo que se dieran regalos a los pobres, pero nunca dijo háganlo, pongan árboles, y la acusan que ella lo permite. Y esa es una gran mentira. Ella, leímos en las citas hoy, condena esta fiesta pagana. Por eso no estamos ahí. Porque las corporaciones están engañadas y controladas con las fiestas y los usos y costumbres. ¿Cuántos festejos no se hacen cada mes? Vean el calendario, hermanos, no nos crean a nosotros. Vean el calendario que está fuera de los templos. Día del Padre, Día del Joven, Día de San Valentín, Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Pastor, Día del Anciano, Día del Niño, Día del Conquistador, Día de Navidad, hasta el Buen Fin. Eso no está en la Biblia. Loterías cristianas adventistas. Y a veces dicen que estamos criticando y que lo hacemos porque salimos de ahí. No, hermanos, hay que decir la verdad. Y yo cuando estaba adentro, quiero decirles, lo decía y no estaba de acuerdo con esto. Gracias a Dios lo dije, por eso ya no estoy ahí fácilmente. También ustedes lo decían, ¿verdad? Decíamos la verdad porque eso no compaginaba con los principios de Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Tenemos que servir solamente a Cristo Jesús. Por eso Dios está purificando la iglesia. Por eso hay un zarandeo, porque ha entrado la gran apostasía. Pero Dios está sacando a su pueblo que le es fiel y lo está purificando, el pueblo remanente. Adventista también, del séptimo día, pero de la verdad presente. Dios tiene un pueblo especial que le va a representar hasta que venga por segunda vez. Y Dios tiene una fiesta especial, las bodas del Cordero, a las que sí debemos de prepararnos, pero tenemos que apartarnos de todas las fiestas paganas y las costumbres mundanales. Cristo viene pronto, seamos fieles a Él y prediquemos fuertemente esta verdad para la gloria de Dios. Vamos a hacer la oración, no sé si alguien tenga algún motivo, alguna petición. Yo quisiera que oráramos por mi cuñada, que está un poquito delicada, está delicada allá en Chiapas. Ella se llama Marta Gutiérrez, de Villarreal, así que ella está enfermita. Vamos, si podemos orar por ella, por favor. Y por la hermana Felisa de Puebla, en Izcaquixtla, que lleva meses enferma también. Ella nos pidió que donde quiera que estemos oremos. La hermana Lolita de Ecuador, que también está delicada. Vamos a orar por problemas diversos. Hay hermanos que quieren salir de la ciudad,
a hermanas, por ejemplo, esta hermana que usted menciona, ¿no? La que usted menciona, que no pueden salir, tienen problemas con los esposos, pero hay una hermana que quisiera salir con su hijo y no puede en Estados Unidos, como muchos otros. Vamos a orar por ellos, Dios sabe quiénes son. Oremos por los proyectos misioneros que se van a dar aquí pronto en este lugar. Ya estamos en acuerdo con el pastor Piedrahíta y médicos misioneros. Haremos una escuela misionera internacional aquí. Oremos por ese proyecto para que despierte el mundo en esta zona. Oremos por eso. Oremos por la salida de la ciudad y por los problemas que hay también, para que el Señor nos ayude y nos dé fe y fortaleza y avancemos en este corto tiempo que nos queda. Que el Señor les bendiga. Vamos a arrodillarnos para hacer esta oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias por este sábado glorioso. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias porque sabemos que a pesar de la confusión de Babilonia que existe en este tiempo en todo el mundo y que se ha metido a todas las organizaciones religiosas, incluyendo la Corporación Adventista, Señor, sabemos que Cristo ya está a las puertas y que esta apostasía general es una muestra evidente de que Cristo pronto aparecerá. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser diferentes, a ser fieles, a ser leales, a ser puros, a mantenernos limpios delante de Dios y delante de los hombres, apartados de toda especie del mal. Tú vienes por una iglesia pura, limpia, sin mancha. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo mal. Danos la pureza de Cristo, la transparencia cristiana, el agua de vida que nos purifique y entonces a través de tu Santo Espíritu podamos ser transformados y tengamos el carácter de Cristo Jesús. Señor, prepáranos para esas bodas del Cordero. Permítenos gozarnos en ese día glorioso de tu venida. Ayuda a aquellos que todavía están envueltos en el paganismo, combinado con el cristianismo, con el secularismo. Aquellos que no se han dado cuenta que Satanás ha unido lo profano con lo sagrado y hay mucha confusión. Eso es Babilonia. Ayuda a aquellos, Señor, que salgan, muchos que salgan de allí y que estén en la claridad de tu verdad, guardando los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios y teniendo el sello del Dios vivo, el Santo Sábado. Padre, hay necesidades en tu pueblo. Te pedimos, Señor, por los enfermos. Rogamos por la iglesia aquí en Celaya, en Querétaro también. Por los planes y proyectos de escuela que se quieren hacer aquí. Permite, Señor, que avancemos en tu nombre y que podamos ver los frutos de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a Marta, mi cuñada, para que tú la restaures y la sanes. También te pedimos por la hermana Felisa, allá en Puebla, que está cansada de la enfermedad, que tu mano poderosa la pueda restaurar. Te pedimos, Señor, por la hermana Lolita, también allá en Ecuador. Y también te pedimos, Señor, por aquellos que quieren salir de la ciudad en varias partes del mundo y se les dificulta la economía y los problemas familiares, como tu hija en California, que quiere salir con su hijito y no puede. Señor, abre las puertas, guía tú el camino por la fe para que puedan salir. Y Señor, que en medio de los proyectos del tiempo del fin tu iglesia esté firme y no se contamine con nada, ni falsas doctrinas paralelas, ni nuevas luces. Que estemos unidos en tu verdad presente en los pilares adventistas y que nada ni nadie nos mueva de Cristo Jesús, que es nuestra verdad. Señor, continúa con nosotros este día. Bendice a todas tus hijas y tus hijos presentes.
Fortalécenos, anímanos y que nos gocemos en este sábado alabando tu nombre. Prepáranos para el siguiente servicio y quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos preparamos, tenemos un receso y pasaremos al culto divino.